Gracias, Jenny. Listo, creo que ahí viene. Sí, que ya estaba así. Es la única que falta. Me dijo que estaba aquí. También Esther. Ah, Esther no se decidió. Pues si quieres, nos esperamos en lista. Pedían a mí, ya no está. ¿Qué más? Justo, sí. Justo, sí, que les en forma. Pero todos ellos en forma. Sí, ajustes a quien ocasionalmente me he encontrado. Listo. Ahora sí empezamos. ¿A Fabián? Bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del seminario, a todos los asistentes y en especial también al doctor Martín González, que se dio el tiempo de venir aquí a presentar parte de su trabajo. Y bueno, esta sesión es parte del seminario Cuerpo, Salud y Religión, organizado por el Colegio de la Frontera Norte, en el marco del proyecto La Oferta Terapéutica Religiosa de los Centros Evangélicos de Rehabilitación en la región fronteriza baja californiana. Esta es nuestra sesión número 19 y como lo mencioné, tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Martín González Ibarra. Él es médico general egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, donde también cursó un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Actualmente cursa la maestría en salud pública en la Universidad de Xochicalco y es director del Centro de Salud Sánchez Taboada. Durante el 2014 formó parte de la dirección del Programa Estatal Integral de las Adicciones y en 2012 fungió como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California y coordinó el Programa de Rehabilitación de Adicciones Reconstrucción Personal en 2010 y en el 2007 fue coordinador estatal de estadística del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. El doctor Martín nos va a presentar hoy una ponencia titulada Inclusión de los establecimientos especializados en tratamiento de adicciones en un sistema integral de prevención, detección y tratamiento de las adicciones. Esta sesión va a comentar de manera general, voy a mencionarlo y para darle la palabra y que él pueda profundizar más en el tema, va a comentar sobre los resultados del Observatorio Estatal de las Adicciones del 2014 con el propósito de conocer la prevalencia de las adicciones en el Estado. Asimismo, va a dar a conocer los programas estatales de prevención y tratamiento de las adicciones que realiza el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California y sus acciones realizadas en los establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones. Y finalmente, también nos llevará su presentación a la discusión de los retos actuales para proporcionar tratamiento a las personas con dependencia a las sustancias psicoactivas. Y bueno, antes de darle la palabra, quisiera nada más comentar de manera general cómo va a ser la dinámica. Vamos a darle un tiempo de 30 a 40 minutos para que haga su presentación y después tener espacio suficiente para recibir preguntas y comentarios de los asistentes y poder enriquecer también esta sesión. Pues sin más, le damos la palabra al doctor Martín González Ibarra. Bueno, pues muchas gracias por su invitación. Realmente, ahorita hablando lo que es el tratamiento desde un modo religioso, hoy estábamos hablando con Alejandro Pozos, un psicólogo,
y comentó algo muy, muy importante, o sea, ¿qué tanto nosotros estamos queriendo que la gente piense como nosotros pensamos? Y ese es el reto que nos estamos enfrentando con el modelo religioso. ¿Qué tanto lo estamos tratando de cambiar para volverlo científico? Entonces, ese es el reto, porque en forma personal, cuando nos acercamos a los centros de rehabilitación y que eran modelos religiosos, pues chocaban con nuestros esquemas de pensamiento. E inmediatamente siempre preguntábamos, bueno, pues, ¿y cómo lo vas a volver científico? Porque siempre nos mencionaban, ¿sabes qué? Pues es que les leímos, ¿sabes qué? Hablamos en lenguas, en fin, o sea, nos representan pasajes de la Biblia, pero al final de cuentas, ¿cuál es la discusión real? Es algo que nos cuesta todavía trabajo entender, porque al final de cuentas queremos volverlos científicos. Y no solo nosotros, sino llega CONADIC y nos dice, ¿sabes qué? Hay que cumplir con la norma oficial mexicana 028 SSA 2 2009 para poderlo certificar y por lo tanto que tengan acceso a un recurso que a lo mejor no es mucho, pues estamos hablando de 45,000 pesos algunos, otros a lo más 30, pero al final de cuentas es como queremos cambiar a todos los centros a que cumplan con una normatividad, y ese es uno de los retos a los cuales tenemos que enfrentarnos en un futuro, ¿no? Pues prácticamente pues ya mencionamos lo que era el objetivo, y precisamente por eso uno de los temas que me tocó investigar dentro de la maestría fue un proceso neurobiológico de la dependencia a la heroína, nuevamente buscando siempre cientificar, por decir la palabra, ¿no? O sea, volverlos más científicos y comprender más la razón por la cual se desarrolla una dependencia. Y bueno, enterarnos también de los programas que estamos haciendo en materia de prevención, tratamiento de adicciones, y a la vez reconocer los retos a los cuales nos vamos a enfrentar. Porque actualmente ya la Organización Panamericana de la Salud establece que hay que despsiquiatrizar y despenalizar las adicciones, que nuevamente pues entro en shock porque me modifican mis esquemas de pensamiento. Entonces, realmente es un reto. Entonces, si esto es un reto para nosotros, ¿cómo poder apoyar a centros de rehabilitaciones con un modelo religioso, ¿no? Que sí, muchos somos gente de fe, pero al momento de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo va a lograr modificar esto? Y aquí, pues, no sé si Olga recordará que de repente cuando estábamos en el programa Reconstrucción Personal, había gente que por una razón u otra abandonaba el programa de reconstrucción personal y se iba a una labor de servidor, se iba a una labor de escuela, alguna actividad incluso religiosa, y nosotros lo considerábamos deserción. ¿Pero realmente estaba desertando esta persona? ¿O sencillamente el programa de reconstrucción personal, que está basado en terapia cognitivo-conductual, hizo algún clic en este usuario de drogas y dijo, ¿sabes qué? Pues yo lo que ya necesito es estudiar, o ya lo que necesito es buscar más la fe, buscar más al Señor, en fin, o sea, ¿qué será? Pero nuevamente, o sea, ¿por qué querer cambiar esquemas de pensamiento en las personas, ¿no? ¿Por qué querer que piensen como nosotros? Pues prácticamente, ¿no? El observatorio, ¿qué nos dice el Observatorio Estatal de las Adicciones? Este observatorio pues lo estamos siguiendo desde el 2006, que es cuando tratamos de implementar un instrumento que nos diga cómo van las adicciones en el estado. Y encontramos que en el 2006 las personas referían haber consumido alguna sustancia psicoactiva, incluyendo tabaco, alcohol, ¿verdad? Y
Esto disminuyó al 39.8%, casi un 11%. También, cuando les preguntamos en los últimos 30 días, el 39.8% en el 2008, que es cuando implementamos ya esta pregunta, desciende también a un 33.91%. Pero nuevamente, entre el reto. Nuestro observatorio estaba basado en la aplicación de las encuestas por conveniencia. Esto es muy limitativo para el observatorio, puesto que nada más se vuelve, es válido para las personas que estamos encuestando, pero no para el resto de la población. Pero aún así, observamos que esta tendencia no solo ocurrió aquí en Baja California, sino también ocurrió en Argentina, en Chile, Europa también marcan que existe una tendencia hacia la estabilización del consumo de las drogas. Aún, como dice la Unión Europea, hay regiones donde se incrementa y regiones donde disminuye el consumo de sustancias. Y eso es lo que nosotros observamos en el municipio de Ensenada, que es uno de los municipios donde observamos una tendencia a la baja. Naturalmente, ¿qué es lo que hace falta en este observatorio? Básicamente, la supervisión y darle más confiabilidad a los resultados. Pero al final de cuentas fue un inicio que es lo que estamos tratando de realizar, o sea, darle más validez científica a estas investigaciones. En Mexicali se ha mantenido el consumo por arriba del estado, tanto en los últimos 30 días, ahí nos equivocamos en meses, pero son días y 12 meses. En Playas de Rosarito también la tendencia es hacia la reducción del consumo. Tecate es una gran tendencia al consumo, y esto sí está relacionado a lo que nos dicen los tecatenses, que ellos están viendo que se está incrementando el consumo de sustancias. Tijuana, en este último año observamos también una tendencia al incremento a 39.13, pero como todo proceso de enfermedad pueden presentar altas y bajas, ¿no? Incluso en los últimos 30 días se observó un incremento del 2%, y en el consumo en los últimos 12 meses observamos un incremento poco menos del 1%. Las principales drogas que se consumen sigue siendo el alcohol, tabaco, marihuana. Entonces, tanto en los últimos 30 días como en los últimos 12 meses. La metanfetamina es la siguiente droga. Aquí, como este cuestionario se aplicaba a población, pues prácticamente no preguntamos grado de dependencia, son cosas que nos faltan. O sea, tenemos muchas más preguntas a medida que hacemos más investigación y queremos cientificarnos más. Nos nacen más y más y más preguntas, ¿no? El consumo de sustancias sigue siendo mayor en hombres que en mujeres, en todo el estado, ¿verdad? Tanto en adultos como en menores de edad. Ese tema es, como le digo, es un tema de lo que es que hice en la maestría. Pues prácticamente, ¿no? Vemos que cuando el consumo es agudo, prácticamente la heroína tiene un efecto, que es el de inhibidor, pero posteriormente con el consumo crónico ya existe una adaptabilidad de la neurona, y por lo tanto empieza a cambiar lo que es el funcionamiento de la neurona. Esto a la vez va a generar que a nivel del ADN se produzcan sustancias que generen lo que va a ser la dependencia y la abstinencia, y que a la vez va a predisponer a las recaídas, porque las sustancias que produce, como el delta fosfato beta, son sustancias que son muy difíciles de degradar, y entonces
eso predispone a lo que son las recaídas, pero también predisponen a la búsqueda del consumo de sustancias. Y aquí es cuando nos preguntamos, bueno, pues ¿qué tanto la religión nos puede ayudar? ¿Qué tanto la metodología? Por eso es lo que estamos buscando, ¿no? Sabemos bien que se va a modificar el funcionamiento de la célula y por lo tanto también se va a modificar el desarrollo de la conducta. Y entonces, ¿dónde tenemos que actuar? En cuanto a los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación que tiene el gobierno del estado, pues es el programa Reconstrucción Personal. Este es el primer programa donde pues, Olga tuvo gran participación en lo que fue la construcción del manual, ¿verdad? Pues prácticamente el manual nace de los psicólogos que iniciaron ese programa. Y entonces en otros programas están los centros de rehabilitación, donde nos dedicamos a visitar a cada uno de los centros de rehabilitación para precisamente que se apegaran a la norma oficial mexicana y cumplieran con la norma oficial mexicana, que elaboraran expedientes con la norma oficial mexicana, cuando al principio los centros de rehabilitación no realizaban expedientes. Y entonces nuevamente encontramos que los centros religiosos les era muy difícil llenar expedientes. En cambio, los centros que seguían 12 pasos de una u otra forma, pues estaban más apegados y bueno, llenaban un poco mejor los expedientes, pero era visitas de estar mes con mes, ¿no? Y está el sistema asistido de construcción personal, que es el programa Forma, que es el programa preventivo que tenemos. Programa de construcción personal, nace en base a lo que dice la Ley General de Salud, que hay que proporcionar tratamiento a los en los centros de reinserción social. Y bueno, está basado en proporcionar tratamiento de desintoxicación. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que encontramos en los cerezos es de que el principal problema que tenían es la abstinencia, porque eso les ocasionaba conflictos. O sea, predisponía a pleitos, dificultades, suicidios. Entonces de repente nos dicen los directores de los centros de rehabilitación, oye, ¿sabes qué? Pues está bajando el problema de conflictos, los cerezos se están volviendo más manejables. Naturalmente nos costó, éramos de oficio tras oficio, ¿no? Para poder lograr esto. Actualmente estamos en todos los cerezos y estamos en todos los CDA del estado. Se dio también capacitación a lo que son a los oficiales que están en los cerezos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, el clásico estigma, ¿no? Es que son unos viciosos, no van a hacer nada, no podemos hacer nada con ellos. ¿Qué modelos operan en los cerezos? Cuando nosotros entramos estaba el de segunda oportunidad, estaba las iglesias y estaba un grupo de 12 pasos. Y entonces entramos nosotros con un modelo científico y al final de cuentas nos decían, oiga, ¿qué sabe usted de las drogas si no las ha consumido? Y era uno de los conflictos, ¿no? Y ese era el conflicto que tenemos con 12 pasos. Con el modelo religioso, pues nos costó trabajo entenderlo. Bueno, todavía nos cuesta trabajo entenderlo porque es algo diferente, ¿no? Es un modelo alternativo. Y bueno, ¿cómo estamos? Pues, prácticamente en Ensenada, ahí manejamos el 62% de la población, de la población que está en el cerezo, tienen 1900, nosotros en el programa hay 1195, esta es una información al mes de diciembre. En el hongo había 3900, ahí tenemos prácticamente el 25% de los internos. ¿Por qué? Porque ahí nos cuesta, no tenemos un lugar donde proporcionar el tratamiento
Hongo 1, que es más pequeño, tenemos el 21%. Mexicali, tenemos el 24.49% de la población en el tratamiento. Tijuana, tenemos el 34.80%, es donde está la población más alta, son 6.900, nosotros tenemos 2.400 usuarios de esto. En total, hay 17.000 internos en los centros de readaptación social, de los cuales el 32%, casi 33%, está en el programa de reconstrucción personal. Hemos atendido a más de 70.000 internos. Tenemos aproximadamente 9.411 internos atendidos dentro de los cerezos. También este programa no solo se lleva a cabo dentro de los cerezos, sino una vez que salen son canalizados y tenemos un total de 2.225. Las sesiones psicoterapéuticas, bueno, consultas proporcionadas, eso pues ya es más para en forma de gobierno que para nosotros. Pero nuevamente aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros tenemos una reincidencia aproximadamente del 6%, 5-6% de reincidentes. Pero nuevamente nos está faltando seguimiento. Nos hace falta saber qué es lo que está ocurriendo con los internos. ¿Por qué? Porque se ha visto que prácticamente aproximadamente un 8% de las personas que son atendidas de un proceso de deshabituación del consumo de drogas, muchos de ellos mueren dentro de las 2 primeras semanas por sobredosis, y esto es porque disminuye la tolerancia. Pero entonces aquí es donde nos preguntamos nuevamente, por eso les digo que voy a tener más preguntas yo, más autopreguntas que a veces respuestas, ¿no? Y entonces nos falta saber qué es lo que está pasando con los internos que salen de los cerezos, porque aunque son 2.200, salen muchos más internos que los que ingresan a nuestro programa en forma externa. Nos ha tocado oír con beneplácito que ha habido personas que han durado 11 años, pero también nos ha tocado personas que dicen, no, pues yo cuando salí consumí. Pero realmente, ¿qué está pasando? El sistema asistido de construcción personal forma. Todos nuestros programas están basados en terapia cognitivo-conductual. Prácticamente aquí hemos evaluado a un promedio de más o menos 80,000 niños por ciclo escolar. Vamos a todas las escuelas y hemos detectado 22, casi un promedio de una tercera parte con algún factor de riesgo para consumo de sustancias. Pero de ellos también solo se puede decir que una tercera parte acuden al tratamiento, otros no acuden al tratamiento. Aún cuando vamos a buscarlos a sus domicilios para tratar de rescatarlos, ¿no? Como dice trabajo social, pues hay que hacer visitas de rescate para ingresarlos. Pero nuevamente es esta situación de qué es lo que realmente estamos haciendo al modificar unos esquemas de pensamiento y decir, ¿sabes qué? Mi forma de pensar es la correcta. Porque ahora, más adelante veremos que el reto que sigue es la legalización de las drogas. Y bueno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que estamos viendo en los niños que acuden al programa Forma? Pues el principal son factores relacionados al ámbito familiar, que aquí, aunado a lo que vimos, sabemos de que genéticamente hay personas que son más susceptibles a que cuando consuman alguna sustancia
perciban como algo agradable. Pero también hay quienes consumen sustancias, pero no les es agradable. Y todo esto, para que la persona llegue a consumir alguna sustancia, tuvo que haber pasado por lo que es la epigenética, o sea, qué es lo que está pasando alrededor del ambiente de este niño, ¿no? Ambiente conflictivo, falta de comunicación entre padres, porque nos preguntan, oye, dice, ¿y cómo detectamos a niños? ¿Cuáles son los síntomas que tiene un niño que está consumiendo drogas? Espérate, ¿por qué no nos vamos un poquito atrás? Antes de preguntar cuáles son los factores, cuáles son los síntomas ya que estás consumiendo, porque al final de cuentas la medicina debe ser anticipatoria. O sea, debemos realizar atención primaria a la salud, y es hacia donde está avanzando ahora nuevamente la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y sigue estableciendo que la atención primaria de la salud es la estrategia a seguir para poder anticiparnos al problema. Porque sí, podemos presentar, o sea, podemos detectar el consumo, diagnosticamos dependencia, pero el proceso terapéutico va a ser un proceso con bajas, con altas y recaídas, y entonces realmente la población que va a dejar de consumir prácticamente se reduce, ¿no? Como les digo, hay la literatura menciona un 5-10% en AA. Nosotros con nuestras fallas estamos hablando casi de un 85% de personas que dejan de consumir, pero no lo podemos comprobar. Sencillamente lo único que estamos haciendo es personas que no regresan al hacer eso. ¿Pero qué está pasando con ellos? No lo sabemos. Posteriormente vienen el otro factor de riesgo, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Naturalmente que este diagnóstico debe de ser realizado por un médico psiquiatra. Ya tenemos en el programa Forma un psiquiatra que puede estar descartando o ratificando este diagnóstico, puesto que realizamos una cédula en cada visita para detectar algunas características de estos síntomas, y posteriormente ser nuevamente reevaluados en el centro Nueva Vida que le corresponda. Otro de los factores es el pobre desarrollo de habilidades sociales. También sigue la depresión, que aquí también, aunque muchos dicen, es que ¿cómo se va a deprimir un niño? Pues un niño también se deprime, ¿no? Naturalmente lo que le ocasiona la depresión son otras situaciones. Pues las escuelas visitadas, prácticamente estamos visitando las escuelas que hay en el estado. Las certificamos como de bajo riesgo y por lo tanto reconocemos. En el año 2014 fueron de 1,739 escuelas visitadas, se certificaron como escuelas que pueden tener un factor protector 986. Y aquí el tema que les interesa. Desde el 2002 hemos estado visitando centros de rehabilitación. El primer programa que nace en el área de salud mental es el programa de visitas a centros de rehabilitación. El número de centros ha sido variable, suben, bajan y dependiendo, ¿no? Entonces tenemos hasta actualmente que tenemos 199 centros. Como les mencionaba, había centros de los cuales pues prácticamente a lo más que hemos llegado es a un 78% de los centros que tenemos certificados, y muchos de ellos es precisamente por falta de cumplimiento de la norma oficial, y sobre todo lo que tiene más peso es el expediente clínico.
Es lo que pesa más en cada una de las evaluaciones que realizamos. Aquí suspendidos, nosotros queremos tener muchos más centros de rehabilitación suspendidos, pero no se daba la coordinación con lo que era regulación sanitaria. Hoy dirección contra riesgos sanitarios. Entonces ahorita ya hay una mejor comunicación, pero ya los centros están mucho más apegados a la normatividad. De hecho, de los 199 centros que hay, 145 están certificados por el Estado. ¿Cómo están distribuidos los centros? De los 198 centros, y es que tenemos uno en lo que es el Isla de Cedros, a veces lo cuantifican en una parte y no lo cuantifican en otra, ¿no? Entonces es el centro que siempre nos anda faltando. Y entonces tenemos Ensenada 50 centros, en Mexicali 49, Rosarito 6, Tecate 7, Tijuana 86. En total son 198 centros que tenemos hasta el mes de diciembre registrados, que fue con lo que cerramos el año. De estos centros son visitados y se les aplica una cédula de evaluación que está pegada precisamente a la norma oficial, de los cuales 32 están certificados por el CICER y 9 están reconocidos por CONADIC. Porque no basta nada más con que nosotros los vayamos a visitar y certificar, sino que posteriormente viene CONADIC y ellos aplican una cédula que a veces no las cambian, como se puede decir, y van ampliando cada vez más y más los criterios. Entonces, y también modifican los criterios de evaluación, y eso es lo que nos ocasiona ciertos conflictos, ¿no? Pero hasta ahorita son 58 centros los que están reconocidos por CONADIC, 145 por nosotros, 69 en Tijuana, 6 en Tecate, 3 en Rosarito, 35 en Mexicali y 32 en Ensenada. Bueno, a lo mejor no se ve ahí, pero son casi 6,000 centros. Si ustedes pueden ver Baja California, no sé si lo alcancen. Baja California es uno de los estados que tiene más centros reconocidos por CONADIC. Tenemos, al igual que Jalisco, que Jalisco tiene un poquito más. Ellos tienen 58 centros reconocidos, todos los demás están igual, ya sea con más centros o menos centros. Pero nosotros, casi todos nuestros centros que están censados en CONADIC, tenemos 58 centros reconocidos, ¿no? Eso habla de prácticamente una gran felicitación que nos dio CONADIC. Aparte de que cuando preguntamos, oye, pero ¿por qué no nos los reconoces? Y aquí nos dicen, ¿sabes qué? Es que no tienen consejeros. Entonces es que no tienen consejeros, y durante este año que pasó nos dimos a la tarea de formar un curso para capacitar consejeros. Pero nuevamente se presenta el reto. ¿Cuál es el reto? De que los centros de rehabilitación, muchos dicen, es una labor altruista, pero yo digo que es un negocio. Al final de cuentas es un negocio. Y nosotros hemos estado favoreciendo esto porque cada vez les pedimos que tengan médico para que el paciente sea revisado en las primeras 24 horas, que avisen al Ministerio Público ante un ingreso involuntario, que el paciente reciba consejería en materia de adicciones. Pero ¿qué es lo que pasa con los consejeros? Los consejeros
tienen que comer, tienen necesidades y tienen derecho a... se me fue la palabra, es satisfactores. Tienen derechos a satisfactores, pero muchos de ellos, pues sí, se podrán quedar una semana, se podrán quedar un mes, 2 meses, pero ¿dónde quedaron sus satisfactores? ¿O dónde quedó la recompensa por esos conocimientos que se están dando, ¿no? De hecho, también en CONADIC se llevó a cabo lo que es... Se elaboró un manual para capacitarlos y además se elaboró un estándar del consejero mexicano, que es uno de los que mencionan que es uno de los más estrictos que hay, porque ahí hablamos de lo que es las intervenciones con la familia, con el usuario de drogas, con las personas más allegadas de ellos, y sobre todo pues el acompañamiento que requiere el consumidor de sustancias, porque no negamos de que lo mejor que hay para dejar de consumir siguen siendo los grupos de ayuda mutua. Nosotros, dentro del proceso psicoterapéutico que llevamos, que es el modelo de terapia cognitivo-conductual, la ventaja que tiene es que son terapias a corto plazo y el mismo usuario se puede volver su propio terapeuta, pero ante una situación de conflicto puede acudir nuevamente a sesiones terapéuticas. De hecho, los RPGAM están basados en un modelo mixto entre 12 pasos y terapia cognitivo-conductual. Por comentarios de las personas que terminaron el proceso terapéutico, que prácticamente dura 2 años dentro de los cerezos, nos dicen: doctor, cuando nosotros o a los terapeutas, cuando le comentan, sabes que cuando vamos a grupos de 12 pasos, pues como que no nos acoplamos, como que empezamos a hablar un idioma distinto. Entonces es uno de los retos que tenemos, ¿no? Formar los RPGA. Y bueno, pues ahí están lo que son los centros que hay aquí en Baja California. Tenemos aproximadamente 9,758 camas. Actualmente la ocupación que se está dando en los centros de rehabilitación es un 80%. Pero y nuevamente viene otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Esas camas se quedan vacías porque no hay usuarios. Cuando se dice que el promedio de la dependencia es el 0.7% que hay en el estado, o bien no tienen dinero para ingresar a un centro de rehabilitación, porque nos comentan también los centros de rehabilitación que ellos becan a algunos usuarios, pero no les alcanza para todos, y esta cobija a veces es demasiado chica para cobijar a todos, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que hay en el estado. Entonces, cumplir con la norma mexicana 028 se borró en el 2009. Es lo que estamos comentando, ¿no? El no ser sometidos a restricciones físicas o maltratos. Aquí una de las situaciones es de que actualmente ya existe lo que es el ingreso involuntario, que está autorizado en la norma oficial mexicana para personas para modelos mixtos y profesionales, más no para los de ayuda mutua. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que está autorizado el ingreso involuntario,
pero el ingreso voluntario, yo decido que mi familiar ingrese con asistencia, con el apoyo de un diagnóstico médico o con el aval de alguna autoridad. Pero ¿cómo le hago para transportarlo del lugar donde se encuentre al centro de donde va a recibir la atención? Entonces, este hueco que hay en la ley, pues muchas veces se ha hecho a base de ojo de hormiga, ¿no? Decirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Pues le hablo por teléfono y, ¿sabes qué? Voy a hacer un traslado para que no me detengas y me acuses de privación ilegal de la libertad. Pero es un hueco legal que queda. Pero nuevamente, el ingreso obligatorio también ya está autorizado en lo que es la Ley General de Salud, artículo 192, fraccionario, me parece, donde dice que si una persona es reincidente por segunda ocasión, el Ministerio Público puede decir, ¿sabes qué? Esta persona debe de recibir tratamiento y se convierte en un ingreso obligatorio, o bien por el juez. Pero nuevamente no se atreven a dar este paso, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a lo que dice la ley, lo que dice derechos humanos. Toda persona es libre de decidir si consume o no consume drogas. Hay que dejarlo que él diga si acepta o no acepta el tratamiento. Entonces ahí entramos en el conflicto, o sea, ¿en qué momento la salud pública está por arriba de este derecho individual? Toda persona debe recibir un trato digno y humano por parte del personal de los establecimientos, independientemente de su diagnóstico, situación social, económica, sexo, etnia, ideología o religión. Déjame ver, ahorita les hago comentario. ¿Qué es lo que ocurre aquí en esta situación? Otro reto que tenemos que ver: patología dual. La literatura dice que el 30% de las personas que consumen drogas van a desarrollar alguna enfermedad mental. Otro 30% tienen enfermedad mental y van a consumir drogas. Y otro 33% tienen la enfermedad mental y siguen consumiendo drogas, ¿no? Entonces, es otro de los huecos que tenemos. O sea, nuestro reto, y de hecho España es el país que ha estado afrontando esta situación. Pero como les digo, por eso les digo, hay más preguntas que respuestas. Bueno, la discriminación que no deben de recibir, no sufrir discriminación por condición de las personas con problemas de adicción, el estigma, otro de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. El hecho de que es una persona adicta y ya no tienes derecho, o ¿sabes qué? Dale una oportunidad, como de hacer los aztecas, que a la segunda vez que los agarraban en estado de ebriedad, a los pobres los ejecutaban en público y a los ricos los ejecutaban en privado, ¿no? A su ingreso es obligatorio informar a los familiares o su representante legal tanto de las normas que rigen el establecimiento como del tratamiento y de su duración. Aquí es donde nuevamente entra el consejero, y es en lo que se está capacitando. O sea, al consejero se le está dando habilidades, destrezas y conocimientos para que pueda llevar a cabo todas estas acciones. Y todo esto que están viendo ustedes habla más o menos de la capacitación que tiene que recibir el consejero para poder ser certificado y que le demos una constancia. Al ingresar al establecimiento, el paciente deberá ser evaluado por el personal médico. Nuevamente, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El personal médico está capacitado o tiene los conocimientos, habilidades y destrezas para realizar un diagnóstico de patología dual.
ahora que regresé ahí al Cerezo a hacer historias clínicas, me dicen, ¿sabes qué, doctor? Es que consumo drogas para olvidarme de que ya no tengo mi familia, de que me ignoran o de que me siento muy triste. Entonces, no estamos haciendo un tratamiento integral de las adicciones. Que la información proporcionada al paciente o sus familiares y la contenida en sus expedientes clínicos sea manejada bajo normas de confidencialidad. En eso no hay ningún problema. En cuanto al llenado del expediente, el que deban de recibir tratamiento, el de hacer referencia adecuados, todo esto, al momento de ingresar, si no hay un médico, el consejero debe estar capacitado y es el que va a decidir si se ingresa o no se ingresa el paciente. O sea, porque un paciente intoxicado o abstinencia no puede estar en un centro de rehabilitación. De hecho, hace poco ocurrió la muerte de un usuario de un centro de rehabilitación precisamente por ingresar intoxicado, ¿no? Y que los centros dicen, no, es que, bueno, sí lo puedo recibir y aquí lo puedo manejar, ¿no? O sea, las intoxicaciones y las abstinencias son una situación delicada y deben de ser manejadas en un lugar adecuado. Lo mismo, no contamos con una unidad especializada o en un lugar apropiado para proporcionar el tratamiento de desintoxicación o manejo de la abstinencia de cada uno de los pacientes. Y en caso de sufrir alguna enfermedad asociada o no a su adicción, recibir tratamiento en una institución que cuente con los recursos suficientes para su atención. Actualmente el Seguro Popular está afiliando a los usuarios de los centros para que puedan tener este acceso, ¿no? Pero aún así entramos en el conflicto. O sea, yo necesito dinero para darles de comer, y sí es cierto. Recibir tratamiento, información y orientación para su integración a la vida familiar y laboral y social. Esto es otra de las situaciones que nos falta en el tratamiento de las adicciones. O sea, cómo reinsertarlo verdaderamente a la sociedad. Una de las definiciones de la salud, donde menciona que el paciente debe ser funcional. O sea, no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, debe ser tanto funcional física, psicológica y socialmente, y no solo la ausencia de enfermedad. Y bueno, el tener comunicación en el exterior y recibir visitas familiares si no se interfiere con el tratamiento. Aquí sabemos de que todos, no me digan qué centro de rehabilitación, pero todos prohíben las visitas casi dentro del primer mes que ingresan al centro de rehabilitación, y precisamente lo hacen en base a esto, ¿no? A que es que en este momento no es adecuado porque está manejando la abstinencia, y lo mismo que muchos de ellos no reciben un tratamiento adecuado. Por ejemplo, en el programa de construcción personal nosotros proporcionamos tratamiento de desintoxicación y en 5 días se puede decir que ya permiten la convivencia, permiten una mayor comunicación. Al principio nos decían que nos iban a matar, ¿verdad? Es que la licenciada estuvo en los operativos tornados. Retos 2015. El ingreso obligatorio, que nos vamos a enfrentar a los derechos humanos. La despsiquiatrización del padecimiento. La despenalización. El estigma, el recurso y sobre todo lo que va a ser el recurso económico y la patología dual, ¿no? Esos son nuestros retos para estos años, ¿no? Y hablando de lo que es el apoyo a centros de rehabilitación con un modelo religioso, pues prácticamente tenemos pocos centros que se encuentran dentro de estos 198. De 198 centros. Precisamente, ¿por qué? Porque todos nos resistimos al cambio, ¿no? Y al cambiarles todo su procedimiento también les ocasiona estrés, ¿no?
Y como les digo, nosotros a lo mejor ahora con esa plática que tuve entiendo un poquito más que debo entender y comprender el proceso de las otras instituciones y no de tratar de implementar un modelo religioso. O sea, no tratar de implementar un modelo científico en un modelo religioso, porque al final de cuentas está basado en la fe, ¿no? Como cualquier otro. Pero, nuevamente, es modificar esquemas de pensamiento o tratar de que los demás piensen como yo pienso es un reto, ¿no? Es entender a estos centros cómo poderlos apoyar, pero dentro de su marco legal, porque al final de cuentas la norma oficial mexicana establece de que existe un modelo que puede ser ayuda mutua o un modelo alternativo, pero mismo con la DIC nos viene empujando para que se conviertan en un modelo científico. Sí, preguntas y respuestas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por su presentación, doctor Martín, y abrimos el espacio para el diálogo, la discusión, las preguntas y los comentarios. Si quieren hacemos una ronda primero de algunas 4 intervenciones y luego damos el tiempo para que él responda. ¿Sí? Adelante, Yetza. Sí. Yes. Bueno, primero que lástima que ya no están trabajando en el observatorio, porque creo que sí es una iniciativa muy importante del Estado y de ustedes, ¿no? El micrófono, Yetza, nada más. Sí, porque se está grabando. Ah, ok. No estamos transmitiendo, pero sí estamos grabando. Quedan un poco lejos los dos. Pero bueno, sí, ojalá el observatorio se mantenga y se mantenga de manera comparable. Sospecho que no se va a mantener, pero bueno, ojalá. Y en relación con el observatorio, las tendencias esas que se observan, ¿son iguales para alcohol, para tabaco y para drogas ilegales? ¿O hay alguna diferencia? Por ejemplo, la disminución que se ve es solamente de alcohol y tabaco, o también las drogas ilegales disminuyeron. O sea, ¿sí son perfiles parecidos los de las 3 cosas o hay diferencias? Vamos a hacer primero una ronda, ¿sí? De comentarios. Mi otra pregunta es, ¿los centros Nueva Vida realmente qué papel están jugando? Bueno, yo entiendo que ellos son los que van a las escuelas y hacen las evaluaciones y todo esto, pero ¿tienen también algún grado de capacidad de proporcionar no sé, intervenciones, ¿no? Ya sea individuales o grupales o lo que sea, pero ¿qué tanta capacidad tienen de proporcionar intervenciones y qué tan coordinados están con otras áreas? Por ejemplo, en el trabajo que hicimos el año pasado en centros de salud, los centros Nueva Vida, aunque estaban junto a los centros de salud, en realidad parecían como totalmente desconectados, ¿no? Y se suponía que parte de la idea de los centros Nueva Vida es que fueran justamente centros ligados a centros de atención primaria, ¿no? Por esta idea de la OMS del tratamiento en atención primaria. Entonces, ¿qué tanto está funcionando eso en la experiencia? Y la tercera es que me parece muy interesante esto de que uno de los principales fallas de los centros sea el expediente, porque justamente ahora en el trabajo que estamos haciendo con Olga, bueno, yo estoy haciendo una parte muy cuantitativa y de un seguimiento de los pacientes, y es realmente dificilísimo simplemente tener claro cuántos pacientes ingresaron al centro y cuántos hay en un momento dado. Entonces, incluso este dato de las camas ocupadas, yo me pregunto qué tan preciso es conseguir un verdadero dato de camas ocupadas, como no sea contando así con el dedo cuántas personas hay ahí, porque con la información que los centros tienen, o al menos la que nos proporcionan, es realmente dificilísimo saber cuánta gente está ahí metida en un momento dado, ¿no? Y cuántos llevaban ahí una semana y cuántos se les fueron la primera semana. O sea, todos estos datos realmente sí me parece que los tienen muy desorganizados. Entonces, ahí mi pregunta sería, ¿cómo qué estrategias han usado ustedes
para obtener información como por ejemplo el número de camas ocupadas con un poco más de precisión que la que los mismos centros pueden dar. Gracias. Entonces, ¿Alguien más? Ah, bueno, sí, ya son Sí. suficientes para contestar una ronda. Ok. La tendencia, no recuerdo ahorita, pero sí hice una sí tengo su correo, sí me lo manda, pero sí hice un análisis de lo que era de las diferentes sustancias, porque es algo, como digo, ¿no? Es una de las preguntas diarias de los centros, de los periódicos, ¿no? Que siempre nos preguntan, ¿y cómo van las tendencias? Entonces, dentro de la página del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California podrán ustedes ver todos los observatorios que tenemos. Hice ahí una recopilación, porque no estábamos haciendo la tendencia por drogas. O sea, ese fue un trabajo que naturalmente me inquietó, ¿verdad? Y quise investigarlo. Entonces tengo por ahí el trabajo, se lo mando por correo para que vea cuál es la tendencia de consumo de las diferentes sustancias que nosotros estamos dándole seguimiento al observatorio, que es el tabaco, alcohol, marihuana, psicotrópicos, heroína, ¿no? Algo muy cierto que prácticamente que engloba esto. Sí es cierto, estamos desconectados. Por eso es lo que mencioné. ¿Cuál es el mejor tema que tenemos que hacer en integrar un verdadero sistema de salud? Por ejemplo, la atención primaria a la salud es precisamente un sistema. Muchos creen que la atención primaria a la salud nada más es hacer prevención, dar pláticas. No, es integrar desde lo que es el sistema, desde lo que es la prevención, la promoción, integrarlo en la consulta, procesar a un sistema de referencia contra referencia que lamentablemente en el sector salud nada más funciona la referencia, pero la contrarreferencia no funciona. De hecho, en el centro de salud en el que estuve trabajando, pregunté, oye, ¿y cuántas referencias nos llegan? Pues ninguna. ¿Cuántas contrarreferencias nos llegan? Pues ninguna. O cuando nos llega, no nos llega la hojita y pues no sabemos qué es lo que está sucediendo con el paciente. Entonces esa es una gran debilidad que tiene el sistema de salud en cuanto al sistema de referencia contra referencia. En cuanto al área de coordinación, es otro de los problemas a lo cual nos enfrentamos y queríamos resolverlo este año. Por ejemplo, tenemos nosotros que existen diferentes programas preventivos. Seguridad Pública tiene un programa preventivo, DIF tiene otro programa preventivo, centros de integración tienen otro programa preventivo, pero todo lo estamos haciendo en forma aislada. O sea, y aquí regresando a los aztecas, uno de los grandes errores, una de las causas por las cuales perdimos la guerra contra los españoles fue porque el mexicano no hace equipo. ¿Por qué? Porque los guerreros aztecas peleaban solos. Porque si yo me unía con otro para derrotar a un enemigo, yo lo acusaba a él de que me quería robar mi prisionero. Y así es como ellos huían. Y entonces es uno de los grandes problemas que tiene el mexicano, aparte de su complejo de Quetzalcóatl, ¿no? Siempre estamos esperando al Dios blanco de Occidente que nos venga a solucionar todo, y en vez de decir nosotros lo podemos solucionar. Entonces la coordinación intersectorial es, nuevamente, yo lo veo a título personal, que es una desconfianza de decir, ¿sabes qué? Él se va a robar mi trabajo. Y por eso no se da la coordinación con las demás dependencias, ¿no? Yo en los diferentes programas, en los diferentes puestos que he estado en el ayuntamiento, siempre he buscado la coordinación intersectorial y con las demás dependencias, porque el trabajo no lo voy a hacer yo solo. Yo voy a hacer una parte de ese trabajo. Y si me fortalezco con otro equipo, pues voy a ampliar la cobertura. Y no voy a tener que duplicar esfuerzos. Entonces, esto es lo que está sucediendo con los centros Nueva Vida. Sí es cierto, yo a veces utilizo mucho yo. Tengo que quitarlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que llego a la jurisdicción sanitaria y pregunto, oye, ¿a dónde refieren a los niños que se detectan con factores de riesgo para consumo de drogas? A ningún lado.
¿Y por qué no? Es que no tenemos la dirección de los centros Nueva Vida. Cuando es algo que debemos de proporcionar, debemos de fortalecerlo. O sea, si ya hay programas que están haciendo prevención, van a las escuelas, pues hay que capacitar a esos instructores o a esos capacitadores para que detecten personas con factores de riesgo para el consumo y sean canalizadas al área donde pueden recibir un tratamiento adecuado. Ahora, los centros de rehabilitación, ¿qué es lo que sucede con el área de proporcionar pláticas en las escuelas? Aquí lo que en un principio se buscó es de que no hablaran de sus experiencias, porque al final de cuentas la teoría que teníamos en ese entonces es de que, bueno, esa experiencia que tú tienes en los niños va a despertar la curiosidad. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Nunca lo investigamos. Sencillamente creímos en la palabra. Pero es un área que hace falta investigar, ¿no? Si funciona o no funciona el compartir experiencias para saber si es provechoso o no, pero la tendencia que nosotros teníamos siempre era de no hablar de drogas, porque es la política que sigue el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, el no hablar de drogas. Hablar de factores de riesgo, hablar de situaciones que puedan condicionar el consumo de sustancias, pero sin hablar de drogas, ¿no? ¿Falta alguna respuesta? No, los expedientes de información de los centros de rehabilitación. Ok. Aquí nuestros visitadores acuden mensualmente a los centros de rehabilitación, y entre las preguntas que hacemos es: ¿cuántas camas tienes? ¿Y cuántas están ocupadas? ¿Cuántos ingresos tuviste? ¿Cuántos reingresos tuviste? Y estamos preguntando con ellos. Quisimos implementar en este año ya a través de una página de Chimeo que nos proporcionaran esta información mensualmente, porque no nos daba tiempo de visitar todos los centros de rehabilitación. Entonces a través de una página de Chimeo, a través de un correo, ahí que nos estuvieran llenando, a ver cuántos pacientes ingresaron en el mes, cuántos pacientes ingresaron en el mes. De ahí es donde sacamos nosotros esa información. ¿Cómo sacamos esa información? A través de conocer cuántos ingresos y cuántos egresos. Se quedó en stand-by la página, pero pues esperemos que continúen. En cuanto al seguimiento del Observatorio Estatal, bueno, ustedes si analizan el Observatorio Estatal verán hay diferentes técnicas, una cuando yo estaba, otra cuando estaba otra persona y otra cuando estaba otra persona. O sea, pero lo que tratamos de hacer es precisamente que se fuera estandarizado al menos una serie de información como es esta, ¿no? O sea, ¿cuál es la proporción de las personas que requieren consumir alguna sustancia en los últimos 30 días como en los últimos 12 meses? Todavía nos hace falta analizar mucho más, nos da para mucho más el observatorio, pero por cuestiones de tiempo y otras situaciones nos faltó hacer más análisis, ¿no? Bien, pues muchas gracias. ¿Quién quisiera hacer alguna otra intervención? Pregunta. Liz. Buenas tardes. También en cuanto a la tendencia de consumo, ¿esto es una muestra de los que están registrados, certificados o reconocidos, o es en general de los centros de tratamiento? La tendencia de consumo que se presentó, esta tendencia es como una muestra de los centros que están registrados o los reconocidos o los... Okay. La metodología que utilizamos nosotros es, sacamos entre 0.5 y 1% de la población en el estado, y pues prácticamente dividido en la proporción que le correspondería a cada uno de los municipios. Es población abierta, es en lugares como centros comerciales, cerca de escuelas. Lo único que buscábamos es de que no fuera cerca de centros de rehabilitación, porque ahí lo más probable es que encontráramos mayor consumo. Pero nuevamente es la elección de la persona a la cual le íbamos a aplicar el instrumento,
era por conveniencia. Y es nada más, ¿sabes qué? Esta persona la veo con, ya me sonrió, pues ahí se lo aplico, ¿no? Entonces no seguimos un método estadístico, probabilístico. Sí, sería su clase, ¿no está? Ok, muy bien. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. De los 199 centros que tienen registrados, ¿cuáles están dedicados a la atención de rehabilitación y tratamiento de mujeres? Porque a pesar de que los hombres siguen siendo los que más consumen, en los últimos 10 años, de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, ha incrementado de manera rápida el consumo de las mujeres, principalmente en la zona norte, ¿no? Entonces, de estos 199, ¿cuáles están enfocados al tratamiento de mujeres? Ok, de mujeres son pocos centros. Esa siempre fue una solicitud que se le empezó a hacer a los centros de rehabilitación, porque precisamente 2002, 2004, creo 2007 aproximadamente, empezamos a notar ese incremento de consumo en las mujeres y empezamos a preguntar, oye, ¿cuántos centros hay? Pues realmente hay pocos centros, ¿no? Si hablamos de aquí en Tijuana, hay 2, 3, 4, 5 centros más o menos para mujeres. Pero de todas formas le haré llegar el listado para que sepan cuáles son los centros que son para mujeres, ¿no? Entonces nada más de tu correo le haré llegar la información para que tengan exactamente cuáles son los centros que están dedicados a tratamiento de mujeres en el estado, ¿no? Y a la vez les haría llegar el directorio de centros de rehabilitación para que ustedes ahí validen esa información, ¿no? Como te digo, últimamente se han estado abriendo más. Se acaba de abrir un centro de rehabilitación para mujeres donde antes era el hospital psiquiátrico de Tijuana, ahí en la Vía Rápida. Allá ya se le dio su registro, fue el último registro que aprobé en el mes de diciembre, y con ese ya se han estado incrementando el número de espacios para mujeres. Pero también tenemos que ver para menores solo hay 4 centros en el estado, y es otro reto, aún cuando nosotros estamos viendo una tendencia que refleja que el consumo de sustancias se está viendo cada vez a edades mayores, ¿no? Y es algo que también que se observa en el observatorio, en la encuesta nacional de adicciones, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Sí. Liz, ¿querías preguntar algo? Y luego Yael. En cuanto a la cuestión de la atención médica, en el centro que me ha tocado participar en el trabajo de campo, sí he visto que hay como que mucho interés en que los internos tengan la atención, pero a veces es un poco difícil, sobre todo por los costos que se ve ahí mismo. Entonces ellos mismos tienen que trasladar a los pacientes al hospital de salud mental. ¿Hay como algún proyecto para generar presupuesto para esto? Y también tenía la duda de que, según tengo entendido, en la NOM 028 había ahí un compromiso de generar un centro de desintoxicación desde el sector salud, para que antes de entrar a los centros pasaran por ahí los internos. Vamos a hacer una ronda primero para aprovechar más el tiempo y después darle la palabra. ¿Yael? ¿Yael? Sí. Pensé que iba a contestar. No. Sí, mi pregunta es, me llamó mucho la atención la postura que manejaba respecto a la manera en que de dejar no interferir demasiado, ¿no?, en la manera en que puede pensar otras personas, otras instituciones, porque me surgió la duda si la precaución que se tiene para tratar las bases ideológicas de un centro de rehabilitación puede llegar a
generar una postura excesivamente pasiva, por ejemplo, de las instituciones, en tanto que podrían de alguna manera como desamparar, digamos, como institucionalmente a los internos, en tanto que pudieran estar en un tratamiento que pudiera no ser probado, ¿no?, científicamente o no. Es decir, esa duda me surgió en tanto que también usted puede decir si hay algún método de estos centros que piense que sea más efectivo que otro. No sé, son dos dudas que me surgieron respecto a 12 pasos o la intervención con la religiosidad. No sé si en su experiencia alguna ha sido más fructífera. ¿Alguna otra intervención antes de dar la palabra? Sí, Benelli. Buenas tardes. En mi proyecto yo estoy de tesis de la maestría, estoy tratando de ver como la experiencia de las mujeres y si construyen proyectos de vida dentro de los centros de rehabilitación. Entonces, mi pregunta va encaminada en lo que usted estaba mencionando sobre los derechos de los pacientes y propiciar en los centros sistemas de rehabilitación integral para que al salir las personas sean funcionales. Entonces quería saber si usted tiene conocimiento de actividades específicas que den como parte de los tratamientos para orientar la vida de las personas en algún sentido hacia la reinserción social, familiar y laboral. Gracias. Lo estamos bombardeando de preguntas. No, pero está bien porque dice un conocimiento que genera autoconocimiento. Ok. Bueno, en cuanto a la atención médica, aquí era lo que habíamos mencionado, ¿no? Nosotros teníamos en este año iniciar con lo que era la capacitación en materia de patología dual en el personal médico adscrito al área de adicciones, pero por razones presupuestarias nos retrasamos, ¿no?, en cuanto a esa capacitación. Pero sí, es algo que no tenemos que dejar de lado, ¿verdad? Porque no solo nosotros como médicos de gobierno tenemos que estar preparados para afrontar esta situación de patología dual, sino tenemos que extender el conocimiento. Una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de replicar conocimientos para ser generadores de conocimiento, y eso me lo dejaron en la maestría. Entonces tenemos que buscar ser generadores ser generadores de conocimiento, y a la vez capacitar a los médicos para que puedan afrontar y resolver este problema de salud mental. ¿Qué es lo que ocurre? Que como médico, yo como médico general, las enfermedades de salud mental, cuando nos hablan de salud mental, pues muchas veces nos estresa el no poder entrar a ese laberinto, ¿no?, de mente, pensamiento, conducta, sentimiento. Entonces nos genera estrés. Ahora, nosotros que estamos un poco más acostumbrados a esta situación, ¿cómo están los médicos que nada más van a hacer medicina general? Realmente no hay mucho conocimiento en materia de salud mental, y es algo que debemos de promover en los médicos de los centros de rehabilitación. Por otra parte, el hospital de desintoxicación se quedó ahorita en tentativa tener una unidad de desintoxicación, ¿verdad? Queremos hacerla de 60 camas, pero nuevamente, ¿no?, el presupuesto retrasó la obra, pero sí, me parece que sí quedó descrito en lo que era el Plan Estatal de Desarrollo, el contar con una unidad. Pero si vemos, está la unidad infantil, que todavía apenas está por echarse a andar, tienen que remodelarlo y crear cerca del lugar, para el lado de la Morita, pues ya tenemos planeado construir un espacio de desintoxicación, para que de esta forma sea un espacio donde concentremos la información de los diferentes usuarios de sustancias, y a la vez
ayudar al Hospital General de Tijuana a que personas con problemas de adicción sean canalizados a esta unidad una vez que se resuelve su problema físico, ¿verdad? Ya sea si traen alguna hipertensión, están descontrolados, una descompensación metabólica, en fin, una vez que sean que se normalice su situación de salud, poderlos ser canalizados con nosotros, ¿no? A veces serían las dos situaciones, pero bueno, ya ahí el médico de medicina interna diría, ¿sabes qué? Ahora sí va al área de desintoxicación y ustedes lo pueden tratar, ¿no? Y crear nuevamente lo que sería la comunicación entre médicos, que es un sistema de referencia contra referencia. No sé si con esto queda contestada tu pregunta. Sí, o sea, por razones presupuestarias sí está programado, pero por razones presupuestarias tenemos que diferir ahorita la construcción de esta unidad. En cuanto a la internación, en cuanto al traslado, esa de ambulancia siempre ha sido un problema, ¿no? De hecho, ahí en el centro de salud, lo que hacíamos nosotros, íbamos a bomberos y, oye, bomberos, hablan a la Cruz Roja, y llegaban luego, ¿no? Porque un paciente debe de ser trasladado en una unidad adecuada y que tenga todos los recursos para, en caso de que se presente alguna situación, se resuelva. Y no sea trasladado en un vehículo donde no cuentas con los recursos suficientes para poderle proporcionar el tratamiento que requiere el paciente. Bases ideológicas. Sí, cuando hablo de respeto, estoy diciendo respeto, más no dejar de hacer lo que tengo que hacer yo como funcionario público, que es cuidar la salud. O sea, existe una normatividad en la cual se tiene que cumplir los cuidados, la evaluación del paciente. O sea, eso no se descuida. O sea, nos ha costado mucho que los centros de rehabilitación nos acepten. Cuando empezamos en el 2002, pues a mí me aceptaron porque yo ya había trabajado en el ayuntamiento, había trabajado con ellos y habían visto que no íbamos a cerrarlos, porque ellos, cuando llegas y dices, oye, los vamos a revisar, vamos a ver qué tienen, todo más dice, me quiere cerrar. Pero nuevamente fue un voto de confianza que recibimos por parte de los centros. Y eso nos ha costado mucho el llegar a donde estamos, ¿no? Como ven, o sea, a nivel nacional somos uno de los estados que tiene mayor número de centros certificados, porque no hemos dejado de supervisarlos y estar apoyando. De hecho, cuando nosotros vamos, le decimos, sabes que yo no vengo a revisarte para cerrarte, yo vengo a apoyarte y asesorarte. Nosotros somos asesores y orientadores para que resuelvas cualquier problema que tengas, ¿no? Ya el recurso que se requiera, bueno, ya estará en la otra instancia, que es desarrollo social, DIF, para que puedan tener acceso al recurso y poder subsanar los puntos que no haya cumplido en ese momento, ¿no? Porque puede tener un cumplimiento parcial o no cumplir. Entonces, ¿sabes qué? A ver, nosotros decimos jerarquiza, a ver, ¿cuál de todas estas acciones, de todos estos puntos que te hacen falta, cuál es el que puedes resolver? No, pues el letrero. ¿Sabes? A ver, el letrero lo único que necesitas es pintura, poner ahí el nombre del médico, la cédula, el horario de atención y todo lo demás. Con eso ya subsanaste un punto. A ver, ¿qué otro punto podemos resolver? Y siempre los íbamos asesorando, pero siempre cumpliendo la normatividad. Sí, respetar y entender este proceso. Por eso comenté, ¿no? El día de hoy, en esa plática que tuve con el licenciado, digo, pues sí es cierto, o sea, ¿qué tanto estamos tratando de imponer? O sea, no es imponer, o sea, es entender, pero a la vez llegar a un punto intermedio, ¿no? Eso es como en toda negociación, tú tienes que partir de las coincidencias y no de las diferencias. Entonces sí, queda. Proyectos de vida. Aquí este es un tema que aún falta por resolver, siento. A lo mejor algunos centros ya lo están trabajando, pero lo que trabaja mucho, lo que hemos
procurado es que trabajen mucho en lo que es la prevención de recaídas. Y si dentro de sus acciones sí está que tengan un proyecto de vida las usuarias de los centros de rehabilitación. Pero así como un proyecto escrito, desarrollado, no. Ahorita ellos lo que ya tienen son tienen sus manuales, es lo que han estado trabajando, en lo que lo hemos estado asesorando, pero no recuerdo yo haber visto un proyecto de vida. Sí, lo que le hemos solicitado mucho y hemos insistido mucho es que tengan un programa de prevención de recaídas. Sí, ¿alguien más quisiera hacer una intervención? Olga, ¿sí? Bueno, antes que nada agradecerle la presentación, creo que nos ayuda mucho a nosotros ir adelantando. Nosotros, realmente nuestra entrada fue, como platicábamos hace un momento, más bien tratar de preguntarnos qué es lo que tiene que ver la religión en todo esto y por qué un número tan importante de centros de rehabilitación en Tijuana o bien específicamente dicen ser centros religiosos o bien tienen alguna dimensión espiritual dentro de su tratamiento. Entonces, pues esa fue la entrada que nosotros veíamos. Nosotros lo que veíamos también era que finalmente, pues a partir de observar el trabajo en algunos de estos centros religiosos, nosotros veíamos que probablemente existe un modelo mucho más estructurado de lo que ellos mismos probablemente se dan cuenta, ¿no? Porque como ellos no tienen la intención o la motivación por presentar de manera estructurada su modelo, es algo más bien que se van transmitiendo de usuarios a servidores, de servidores a usuarios. Probablemente esta estructura del modelo de atención, ellos mismos no se han dado a la tarea de denunciarla, de escribirla, de presentarla específicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que probablemente lo que esté haciendo falta es como una especie de traducción entre ayudarles a ellos a entender de mejor manera qué es lo que hacen ustedes, por supuesto, ¿no? Qué es lo que desde la perspectiva científica se espera de ellos, y al mismo tiempo también pues probablemente ese es nuestro trabajo, tratar de nosotros mostrar qué es lo que está detrás de estos modelos religiosos que ellos están implementando, que a lo mejor ellos mismos no lo podrían o no les interesa o no podrían presentarlo en términos que no sean términos estrictamente religiosos, pero que probablemente pues desde una perspectiva sociológica nosotros podríamos decir, bueno, es que es esto lo que están implementando, porque finalmente yo creo que aquí el punto importante es que para atender el problema de las adicciones, esto es lo que hay, ¿no? Y con esto tenemos que trabajar, y entonces creo que tendríamos que encontrar la manera de que la colaboración se dé en términos tales que los apoyos puedan ser lo más amplios posibles. Y en ese sentido va mi pregunta, porque aquí pues también me ha tocado conocer más bien la perspectiva de los directivos de los centros de rehabilitación. Nosotros lo que vemos desde el punto de vista de ellos es que pues evidentemente ellos no son responsables de la salud pública del Estado, y entonces ellos consideran, creo yo que legítimamente, que tienen el derecho, tienen la posibilidad de elegir a qué población o a qué sector de la población van a atender y bajo qué principios. Entonces, por ejemplo, ellos pueden decir, bueno, mi centro de rehabilitación es religioso, quien quiera un programa laico que lo vaya a buscar a otra parte, porque mi tratamiento es religioso, o mi centro es exclusivamente para varones, yo no estoy obligado a atender mujeres, pues porque yo no soy responsable de la salud pública del Estado, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, puesto que ellos están atendiendo el problema desde su perspectiva específica y para una población muy específica, pues no están obligados a, digamos, dar una atención que pudiera dar más libertad de elección a los usuarios. Lo que nosotros vemos entonces es que finalmente, por lo pronto, algo que ya se ha mencionado, hay muy poca atención para mujeres. Entonces, una mujer que busca
atención para adicciones tiene muy pocas opciones de a dónde elegir. Las opciones son poquísimas en realidad para las mujeres. Más aún si pensamos, por ejemplo, en mujeres que están embarazadas, por ejemplo, ¿no? Y no son pocos casos. De hecho, creo que el descubrir un embarazo es una de las motivaciones para buscar internarse en rehabilitación. Entonces, realmente hay poblaciones que se están quedando muy desprotegidas, o por supuesto también quien quiere seguir un proceso de rehabilitación totalmente laico. Si vemos con cuidado cuáles son los centros que no solamente no son religiosos, sino que no tienen un componente espiritual muy importante, pues realmente son poquísimos, ¿no? Entonces creo que a final de cuentas lo que está sucediendo es que como desde la sociedad civil cada quien atiende el pedacito de población que le interesa, pues a final de cuentas si tratamos de ver la película completa, hay grandes huecos que están quedando por ahí, como usted ya mencionó, el caso de los menores, el caso de las mujeres y más aún cuando están en esta gestación. Puede haber el caso también de quienes busquen una terapia, una atención que no sea religiosa. Y entonces aquí mi pregunta es, ahora sí ya desde la perspectiva del Estado, si hay alguna estrategia o alguna iniciativa para tratar de equilibrar un poco el desequilibrio que se da por este surgimiento, digamos, espontáneo desde la sociedad civil de ofertas de atención a las adicciones. ¿Alguien más que quiera hacer una intervención antes de darle la palabra? ¿Yael? Sí, más bien reiterar de mi pregunta anterior, si en su experiencia había algún método que fuera más fructífero, que en su experiencia, no sé, si religioso, 12 pasos, o algo que usted haya notado que ha sido mejor en tanto que pues hay diversidad, ¿no?, de métodos. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Bueno, empezar a ver, acá hay una persona, nada más te pido que te acerques al micrófono para que se pueda escuchar. Se está grabando. Buenas tardes. Mencionaban ahorita acerca del presupuesto por las clínicas de desintoxicación, un centro especial para eso. Me gustaría saber si tienen la cantidad que el gobierno le asigna a la prevención y a la rehabilitación, el presupuesto. Me gustaría saber cuánto es el presupuesto o qué tanto peso el gobierno le da a este tema tan importante. Bueno, un método más fructífero, voy a empezar, porque esa es la respuesta más sencilla. Sí, un método más fructífero. O sea, la literatura refiere que lo que más ha funcionado ahorita es la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? De ahí seguiría lo que sea 12 pasos, pero naturalmente la ventaja que tiene la terapia cognitivo-conductual es de que es una Coca-Cola, se puede mezclar con cualquier método y se fortalece, ¿no? Entonces, es el que considero yo por lo pronto, ¿verdad?, que es lo que es el método más fructífero. Incluso en España mencionan también la terapia cognitivo-conductual como una parte de, ¿no? Ahora, ellos tienen un programa, hoy se me fue el nombre, donde no solo mezclan, Matrix se llama, sí, el programa es el programa Matrix, donde ellos mezclan no solo la terapia individual, sino también incluyen a la terapia familiar y otras estrategias, porque nuevamente siempre estamos pensando en la pastilla mágica también, ¿no? O sea, una sola pastilla nos va a curar, no. Este es un proceso que requiere de más de una estrategia para lograr reducir el consumo de sustancias. Por ello, lo que les comentaba, de que estaban en el programa de reconstrucción personal y de repente se iban a ser servidores, se iban a la religión. Entonces, ¿qué funciona en cada persona? Como en medicina no hay enfermedad, hay enfermos, ¿no? ¿Qué está funcionando? Va a depender de cada paciente, ¿no?
Presupuesto de prevención te lo debo porque siempre he estado peleando porque me lo den y sí, déjame tratar de conseguírtelo para decirte cuánto es lo que nos llega. De hecho, el presupuesto federal que nos llegó para la prevención, digo, son 4.350.000 para rehabilitación y como 1.5 millones para el resto de programas, para estrategias, ya sea promoción, medios de comunicación, más o menos fue lo que va a llegar este año por parte de la federación, más el presupuesto que tenemos nosotros en el estado para cada uno de los programas, ¿no? Entonces ese sí te lo haré llegar. Iniciativa. Existe una estrategia o existe una comisión interdisciplinaria de centros de rehabilitación, que es la CICER, de la cual ahí soy secretario técnico. Y entonces de aquí es donde deben de emanar este tipo de estrategias y deben de ser acordes a las necesidades. Pero nuevamente ahorita se retrasa esta actividad por razones de cambio. O sea, yo salgo y deben de asignar a otra persona para que dé continuidad. Dar continuidad a los programas en gobierno es uno de los problemas que también tenemos, ¿no? O sea, a veces cuesta mucho decir, sabes que lo que él estaba haciendo estaba bien, pero ahora llegué yo y lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es ciudadanizar todas estas acciones, ¿no? Al final de cuentas, los ciudadanos son los que deben definir hacia dónde quieren llevar cada una de estas comisiones y sus trabajos. No sé, a ver. Y sí, en cuanto a lo otro que mencionó, o sea, de los problemas de atención, pues requerimos tener más organización para poder afrontar, ¿no? O sea, y a medida que hemos estado involucrándonos más, encontramos más cosas que nos hacen falta que las que tenemos, ¿no? Porque vamos solventando una acción, pero luego ya se descubre que dejamos descubierto algún problema nuevo, ¿no? Pero la única forma es precisamente eso, o sea, ir descubriendo qué nos está faltando para establecer estrategias para ello. Pues nos queda muy poco tiempo, en realidad ya nos pasamos del tiempo, pero última ronda de comentarios. Adelante. Gracias. Me gustaría saber si hay centros por personas con doble diagnóstico, psiquiátrico y dependencia. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Una pregunta. Ramiro. ¿Qué tal? Estuvo muy bien la presentación y me gustaron mucho las preguntas de Yael y de Olga. Y solamente para quitarme una duda que tengo encima, me gustaría saber, ya que mencionó que que ahí están los religiosos y que hay que respetar su ideología, pero también la aplicación de la norma, si tiene alguna idea cómo podría integrarlos en un sistema verdaderamente pues integral, otra vez, que es lo que nos presentó más o menos aquí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo quisiera agregar un comentario aprovechando, porque si no me quedo fuera. Quisiera preguntarle en torno a su experiencia, más bien, que sé que tiene una larga trayectoria ya también como funcionario y sobre todo con la atención directa, ¿no?, a la gente en los centros de rehabilitación y demás. Si partiendo de esta idea que usted iniciaba en su presentación de queremos que la gente piense como nosotros o tratar de cientificar un modelo religioso, si ver precisamente en este diálogo que se ha establecido con estos grupos religiosos o con estos grupos de ayuda mutua, si ya se llega con un saber médico o psicológico para la atención de estos
o para la orientación de estos centros a partir de consejería y demás, si finalmente el contacto con ellos y también conocer cuál es la forma en la que ellos trabajan y reconocer si ha habido como un reconocimiento también del saber desde estos grupos, asociaciones civiles que se han organizado para este tipo de intervenciones, y en qué medida también este saber tanto de los centros de rehabilitación religiosos o de ayuda mutua ha tenido alguna incidencia en el saber médico, es decir, si desde su experiencia ha sido posible establecer este diálogo de saberes entre las diferentes perspectivas, ¿no?, en torno a una misma problemática. Bueno, aquí en un principio los pacientes con enfermedades mentales no eran aceptados en los centros de rehabilitación, sino nuevamente eran tolerados, más no aceptados. Hay por ahí algunos planes, nuevamente se quedan en planes ya definidos, ya quien quiere en este espacio pues decidirá si apoya o no apoya al centro que quiere precisamente crear un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción, porque dentro de los centros de rehabilitación se admiten aquellas personas que tienen consumo de drogas y posteriormente desarrollaron la enfermedad mental. Seguro Popular no está cubriendo esta atención, entonces es otro de los puntos que tenemos que afrontarlo, ¿no? Y es uno de los retos, como mencionábamos, de la patología dual, ¿no? Que todavía está ahí que todavía está en el tintero por resolver. ¿Cómo integrar a los centros de rehabilitación? Nosotros estamos pensando siempre en la persona que tiene dependencia, pero nos estamos olvidando del que tiene consumo problemático, que es la gran mayoría. Los pacientes que tienen el consumo problemático son aquellas personas que en determinado momento requieren un tratamiento y que a la vez yo como institución de salud, sea Seguro Social, ISSSTE, SECALI o cualquier dependencia de salud, debo de tener un recurso donde yo pueda ofrecerle a mi usuario para poderlo canalizar. Pero nuevamente existe esa desconfianza a los centros de rehabilitación. Pero aquí es en lo que tenemos que trabajar, en decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta persona con una dependencia o tengo esta persona con un consumo problemático y que para evitar que caiga en un delito mayor, pues lo refiero a esas instancias. Y es como nos podemos integrar, o sea, esa parte final que es la de tratamiento. Un tratamiento ambulatorio es muy difícil que lo siga un paciente con una dependencia, porque dice, las personas a las que hemos cuestionado, doctor, es que no la puedo dejar, me gana, paso por la calle donde la venden y digo, no voy a pasar, y llegan al lugar donde venden la sustancia. Al final de cuentas, tenemos que crear áreas seguras para esas personas que desean consumir. Precisamente es en lo que se basa un proceso de prevención de recaídas. Y es lo que le hemos estado diciendo a los centros de rehabilitación. ¿Sabes qué? Tú ten tu línea de emergencia para que en caso de que el paciente diga, ¿sabes qué? Voy a recaer, vas por él y lo reingresas al centro de rehabilitación, porque es el único lugar seguro donde vas a poder ayudar a la persona. Y es así como realmente podemos integrarlos a un sistema integral de atención en las adicciones. ¿Por qué? Porque la prevención, por lo regular, se pueden hacer a través de medios de comunicación, conferencias, pláticas, talleres, en fin, diferentes estrategias, implementar un sistema ASIS dentro de las unidades de salud, hacer las detecciones oportunas, las embarazadas que nos ocasionan ahí una falta de atención y que precisamente es uno de los temas que quería investigar.
ahí en el centro de salud, donde el médico no pregunta si la embarazada consume alguna sustancia, no pregunta si está consumiendo, ni siquiera pregunta si está consumiendo alcohol o está consumiendo tabaco. Ahora menos va a preguntar si está consumiendo algunas otras drogas. ¿Dónde encontramos a estas pacientes? Pues cuando llegan ya a expulsión y cuando el niño presenta un cuadro de abstinencia, cuando principalmente consumo de heroína, ¿no? Entonces, el verdadero sistema de integrar es saber dónde vamos a poner esta pieza de ajedrez, ¿no? Porque al final de cuentas es un auxilio que nos dan los centros de rehabilitación. Ellos tomaron una responsabilidad al quererse involucrar en el tratamiento de adicciones. Entonces, ¿dónde es su lugar de acción? Pues en lo que a ellos les toca ser un área segura para evitar las recaídas, ser una área segura que les ayude a los consumidores a tener un periodo donde no estén expuestos donde no haya disponibilidad de la sustancia para evitar la recaída y puedan fortalecerlo, ¿no? De hecho, la NIDA establece de que ahora son 5 meses que se requiere estar internado en un centro de rehabilitación para lograr fortalecer el deseo de no consumir, ¿no? Entonces, sí, ese es el juego, pero nuevamente entramos en la etapa de recelo, ¿no? No es porque ellos lo van a hacer y no yo, médico. Espérate, eso es una responsabilidad compartida que tenemos que hacer. En mi experiencia existe una falta de coordinación por parte del sector salud con las organizaciones de las OSCs, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil. Unos pidiendo dinero, porque cuando vemos gente del gobierno dicen, ay, es que nada más piden dinero, y otros no, pues es que necesito dinero para poder ayudar. Y sí es cierto, pero no se da esa relación y esa integración a un sistema de atención a las adicciones, porque alguien debe tener el recurso para poderlo proporcionar a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Haciendo un promedio de unas cuentas, que nada más, si son 9,000 camas, los multiplicamos por 3,000 pesos, ¿cuánto nos da? ¿Alguien tiene calculadora? Serían para poder atender a 9,000 personas, a tener llenos esos centros de rehabilitación, serían 27 millones de pesos que se ocuparían mensualmente por 5 meses, que es lo que establece el tratamiento. Estamos hablando de más de 135 millones de pesos que tendría que tener el gobierno para atender a 9,000 personas. Entonces es un reto económico. Aquí tenemos que ver un nuevo sistema autofinanciable, ¿no? Para poder resolver esta demanda. Tal vez no todos ocupen becas, o tal vez no todos requieran apoyo, pero es como AA, ¿no? AA funciona sin ayuda de gobierno. Los centros de rehabilitación también se quedan, ¿no? Ahí en el punto medio. De hecho, ya algunos centros de rehabilitación ya crearon sus fábricas, o algunos ya tienen ahí algún centro para un criadero de ganado. Por ahí hay otra iniciativa donde un centro de rehabilitación tiene unas hectáreas donde dicen, oye, doctor, aquí podemos dividirlas entre los diferentes centros y que cada uno de los centros tenga un proyecto productivo. Pero muchos dicen, ¿y los impuestos? Es una situación difícil, ¿no? Entonces,
como digo, el aspecto, nuevamente, retomando un poquito el aspecto religioso, esto es un punto que nos falta todavía más meternos, ¿no? Para conocer y poder apoyar a los centros religiosos, que no dejen su forma de querer ayudar a la gente, porque precisamente esa es la mejor estrategia que tienen para ayudar a otros, ¿no? Y pues a algunos les va a funcionar, a otros no. Unos se irán a 12 pasos, otros se irán a un modelo religioso. Recuerdo un paciente que atendí y me dice: oiga, doctor, dice, a mí me choca que me hablen de la religión y todo lo demás. A ver, mira, cuando 12 pasos te habla de esto, te quiere decir esto. No, pero no me convence. Mira, es muy sencillo, y además yo no creo en Dios, pues, es muy sencillo. Mira, vámonos hacia atrás, ¿no? Y ok, naces de tu papá, naces de tus abuelos, naces de tus familiares, llegas al mono, después llegas a la musaraña, después llegas al ADN, te vas más para atrás y llegas. Doctor, entonces puedo creer en el Big Bang. Tú crees en lo que quieras, pero al final de cuentas es la fuerza que te va a ayudar a dejar de consumir, ¿no? Entonces, es la situación. Y hay muchas situaciones que aún no puedo contestar. Pues muchísimas gracias, doctor Martín, por su participación, por su disposición para esta presentación. Le queremos entregar una constancia a nombre del Colegio de la Frontera Norte, del Departamento de Estudios Sociales. Y bueno, también agradecer a todos los asistentes por su presencia y participación, y recordarles que los datos del seminario están en internet. También quienes nos visiten, a lo mejor por primera vez al seminario, nos gustaría que se registraran en la lista que está en la entrada para así estarles informando de las sesiones que vayamos a tener, que generalmente son mensuales. Y bueno, la página del seminario es www.proyecto166635.wix.com/16635 también, y ahí van a encontrar la información en general del proyecto, y hay una viñeta sobre seminario donde están algunas de las sesiones pasadas con los videos, por si también quisieran explorarlas, y van a estar también anunciadas las sesiones siguientes. Pues sin más, damos por terminada esta sesión.